Luciano Coan es titular y economista jefe de la consultora Elipsis. Luciano, gracias por este ratito. Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿qué impresión te despierta lo que está ocurriendo en torno a los holdout, la reunión de hoy con Pollack? ¿Hacia dónde pensás que vamos camino al día D, mañana por la noche? Mirá, lo cierto es que a esta altura de la situación, evitar el default sería una sorpresa muy positiva. Dadas las circunstancias, el único escenario que creo factible para evitar el default es que los holdouts acepten acompañarnos en un pedido del stay para postergar las negociaciones hasta el año que viene. Pero lo cierto es que si esto sucede, difícilmente sea algo que pase hoy, posiblemente sea algo que pase hasta último momento, porque los holdouts todavía parecieran estar funcionando sobre la lógica de que el gobierno está bloqueando de alguna manera, está haciendo una amenaza no creíble. Mi impresión es que la posición del gobierno, la decisión de ir al default del gobierno ya está tomada y que lo único que podría evitarlos es que nos acompañen en el stay los holdouts. ¿Los holdouts por qué harían eso? ¿Porque se garantizarían finalmente una negociación? ¿No dramatizaría la situación de la Argentina? ¿No complicaría la situación del frente interno y externo justamente del país? Y en ese contexto puedan sacar algún rédito adicional el año próximo. ¿O por una buena negociación política por lo bajo que desconocemos y que hasta aquí el gobierno no ha intentado dar para no disparar justamente la cláusula Rufo? Mira, ahí no creo, si llega a suceder, no creo que sea por un tema de preocupación por la economía argentina. No es que creo que les preocupe tanto en ese sentido. Tampoco lo veo como que pueda que sea algo que pueda surgir de una negociación oculta, aunque posiblemente existan, sino que hay que pensar que si se posterga hasta el año que viene, la posición de los holdouts mejora en el sentido de que el costo para el gobierno argentino de hacer una negociación el año que viene es menor hacerla ahora. Entonces, en términos relativos, los holdouts quedarían mejor parados negociando en enero, cuando tienen como contrapartida un gobierno que no está expuesto a la cláusula Rufo. Entonces, independientemente de si el riesgo Rufo existe o no existe, lo cierto es que el gobierno parecería, y yo creo que es algo de los que están convencidos, de que el riesgo Rufo es muy alto. Entonces, si la negociación se posterga hasta el año que viene, es más factible que persigan efectivamente un cobro, y sobre todo hay que tener en cuenta que en el escenario de default los holdouts también pierden. Durante los 6 meses que puede haber de acá a enero que vence la cláusula Rufo, los holdouts se exponen a que Argentina busque de alguna forma realizar un canje de deuda o escapar de alguna forma a la legislación Nueva York, y el riesgo en ese escenario es que no cobren nada. Entonces, de ahí que creo que tomada la decisión del gobierno de ir hacia el default, la respuesta racional de los holdouts sería acompañar en el stay. Ahora hay que ver cómo, en plazos tan cortos, hay que ver cómo suceden las cosas. Hay un riesgo de accidente alto, pero no se puede descartar que haya una sorpresa positiva de último momento. Bueno, si eso sucede, los que entraron al mercado hoy, los que entren mañana antes de conocerse esa decisión, los que entraron ayer, efectivamente van a tener rentabilidades extraordinarias, porque supongo que el mercado, con una sorpresa ese andarivel que revierte expectativas en desmedro de lo que ha venido ocurriendo en la última semana, tiene acciones que vuelan, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, hoy estamos expuestos a un riesgo binario, totalmente binario. El que entra hoy sin tener ninguna información adicional es alguien sin duda muy corajudo, porque se expone al escenario positivo que describí, pero también se expone a un escenario de default que puede implicar una caída de los activos muy fuerte, con lo cual es totalmente binario. No es para cualquiera la situación de los mercados a la que está expuesta los mercados hoy. La corrección del dólar al alza, que evidentemente parece marcar una tendencia en el transcurso de los últimos 10 días también, ¿crees que va a ser persistente y que por default, utilizando el término, si la Argentina diera vuelta la situación y los bonistas pidieran el stay y en consecuencia se evitase el default, esa alza acumulada termina convirtiéndose en una baja pronunciada y que el dólar esté más cerca de los 12 que de los 13.50 que algunos presagian para el cortísimo plazo? Y sí, el mismo riesgo binario que está en los mercados está no solo en el mercado cambiario y en el dólar, sino en toda la economía. Entre hoy y mañana se bifurcan dos caminos que son muy distintos, y en términos particulares del dólar, si hubiera un desenlace positivo de los holdouts, uno puede imaginar tranquilamente una
caída del dólar, pero una evolución en general de todo el crédito argentino y de todas las variables financieras hacia una transición más optimista de acá hacia 2015. Ahora, en consecuencia, no compartís con diagnósticos como el de Capitanich, que dice que la continuidad de la economía es independiente al conflicto buitre, o Oscar Parrilli, que dice el 30 de julio no va a pasar nada, o inclusive otros dentro del oficialismo que dicen, miren, independientemente de lo que ocurra, el 30 de julio la economía tiene ciertas debilidades, ciertas fortalezas, y la verdad es que nada va a modificarse, tampoco va a complicar demasiado el segundo semestre, una economía que venía ya mal, y en consecuencia la expectativa estará puesta en el 2015. Digamos, eso no te convence más bien aquello de, miren, no da lo mismo defaultear que no, digamos. Absolutamente, tengo muy claro que no da lo mismo, sobre todo pensando en el contrafáctico. Es cierto que un escenario de default no es un escenario catastrófico. Está claro que a lo que estamos expuestos es algo muy distinto de lo de 2001, pero eso no implica que no tenga consecuencias. Las consecuencias más directas que vamos a ver va a ser posiblemente nueva presión sobre el mercado cambiario, y lo que estamos viendo en estos días es posiblemente una pequeña muestra de lo que puede venir durante el próximo semestre, lo cual no implica que vaya a pasar el jueves, el día después, pero sí una continuidad del deterioro durante el próximo semestre y quizás hasta el primero o segundo trimestre del año que viene. Entonces no es un escenario catastrófico, pero sí es un escenario de persistencia de una recesión que en contrapartida, si esto se resolviera, podría ser una recesión breve con un comienzo del crecimiento en la segunda mitad del año, que yo creo que con el escenario de default hay que descartarlo completamente, sobre todo porque es muy probable que el default venga acompañado, siendo que nosotros necesitamos dólares financieros con urgencia en Argentina, que el default venga acompañado de una caída, nuevamente una caída de las reservas. No extrañaría que con default cerremos el año con 23 o 24 mil millones de dólares, y esto de alguna manera te puede recrear un escenario parecido al que teníamos en diciembre o en enero, que no es un escenario explosivo en el sentido de 2001, pero sí es un escenario muy inferior y mucho peor en términos de actividad, empleo, crecimiento, consumo, al contrafáctico de tener una resolución favorable que nos permitiría recuperar el crecimiento. O sea, Luciano, digamos, si la Argentina acordase, tiene la chance en el tercer trimestre /4 retomar la senda de crecimiento de esa economía que hoy está claramente estancada, con caídas ya que todo el mundo reconoce, incluso el propio INDEC. Si eso no ocurre, lo que está claro es que no volvemos a crecer y que incluso la caída podría profundizarse, generando impacto social a partir de mayor desempleo y efectivamente restricciones severas en términos de financiamiento que impacten también en los distintos estados que tienen manta corta, frazada corta, más corta que otros tiempos, que otros años, fruto de no poder recurrir al mercado de capitales y tampoco poder buscar mucho acá puertas adentro, digamos. Sí, bueno, es una muy buena síntesis, y a eso le agregaría que hay que considerar un factor adicional que es nuevo, que hace 3 meses no estaba, que es la caída del precio de la soja. La economía hoy, con una soja en el entorno de 450 dólares, está mucho más necesitada de dólares de lo que estaba hace 3 meses con la soja casi 100 dólares más arriba. Y no solo este año, hay que pensar que este escenario de dólar en estos niveles puede llegar a extenderse un año más, con lo cual la necesidad de dólares financieros que yo creo que una resolución favorable podría disparar un influjo de capitales importante. Bueno, en el caso del default, eso no va a estar. Entonces hay que acomodar la economía al nuevo escenario de una soja más baja, un déficit de cuenta corriente que va a ser mucho más importante en el pasado y que deriva vía, por ejemplo, las restricciones de importaciones en menor nivel de actividad, menor empleo, menor crecimiento, etcétera. Luciano, lo último, en términos de esas perspectivas, digamos, ¿qué imaginás para el cierre del año si el escenario fuera de default y qué imaginás si no fuera de default? Quiero decir, niveles de crecimiento, niveles de inflación y en todo caso el dólar, ¿dónde lo pones? En el dólar oficial, a ese que hoy está corrigiéndose de a poco y que ya está en 8,20. A ver, el escenario sin el default, o sea, el escenario optimista, nosotros tenemos una previsión de crecimiento de 0,5 para todo el año, que considerando una caída de un punto que hubo en la primera mitad, implicaría un estancamiento o un leve crecimiento de la segunda mitad del año. El escenario de default, en cambio, lo estamos ubicando en una caída de un punto y medio, es decir, al punto de crecimiento
de la primera mitad del año podrías tener 2 puntos, o sea, una profundización de la contracción de la segunda mitad que te cierre en 1,5 puntos. Lejos de otras estimaciones que hablan de 3 o 4 puntos de contracción, eso me parece mucho. En términos de inflación, no son demasiado distintos los dos escenarios. Seguimos previendo una inflación de 35. El escenario de inflación podría ser positivo en términos de inflación, quizás una inflación un poco más baja inducida por la recesión. Y finalmente en el dólar, creo que en los dos escenarios lo que vamos a ver es un gobierno apostando al atraso cambiario, ¿sí? Tanto en el escenario de default como en el escenario en el que hay una resolución favorable. En el caso favorable vemos un dólar de 9 a fin de año, es decir, un dólar que nos dejaría con una competitividad parecida a la que teníamos antes de la devaluación. En el caso del default, un dólar un poco más alto, pero no demasiado más alto. Lo estamos viendo en 9.50, básicamente teniendo en cuenta que una respuesta tradicional que ha tenido la política cambiaria en momentos de estrés cambiario ha sido anclar el dólar. ¿Sí? Esperar hasta último momento hasta devaluar. Entonces no extrañaría que si hay mayores presiones en el mercado cambiario, el gobierno apueste de vuelta a un anclaje, quizás moviéndolo hacia 9.50, que no es una gran devaluación, pero lo que sí sufriría ahí serían las brechas cambiarias del blue, del contado con liqui, etc. Luciano Cohen, economista jefe de Elipsis, gracias por este rato. Chao, hasta la próxima. Buen día. Ahí estaba el economista jefe de Elipsis a propósito de las virtudes, defectos, las definiciones y lo que espera para este segundo semestre, que indudablemente no es lo mismo con que sin default o el nombre que ustedes quieran.